me parece bien. Máximo, cuéntanos un poquito, bueno, Máximo, Laura, estoy pensando que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña introducción, nació en Ayacucho, ¿no? 40 años de trayectoria artística. Cuéntanos, Máximo, ¿cuál es tu formación primigenia? O sea, ¿dónde empieza la formación de Máximo Laura? Primero la humanista y después la formación de tejedor. Bueno, al nacer en los Andes, en el centro del Perú, me fue una tremenda fortuna, porque definitivamente me encontré con una forma ya de vivir, con una forma de ver las cosas. Y entonces comencé a aprender lo que era el trabajo, la dedicación, la entrega, la solidaridad, todos estos elementos tan bonitos que forman a una persona para poder hacer las cosas con cariño, con pasión. Mi padre, muy buen trabajador en la parte del oficio del tejido, pues fue mi primer ejemplo en realidad dentro de esto. Así que creo que a partir de ello viene en realidad este interés y ese contacto con los hilos, con los colores y por supuesto posteriormente con lo que había sido en realidad uno de los legados más importantes en nuestro país en la parte de lo que es esa expresión del tejido. Tú estudiaste en la Universidad de Huamanga. Sí, hice unos primeros ciclos allí en la universidad, pero quería continuar mis estudios que eran de literatura aquí en la Universidad de San Marcos en Lima, así que tuve que migrar de allí y por supuesto en la migración tiene todo un conjunto de problemas que resolver, que superar, y entonces ese traslado también me dio otra perspectiva y por supuesto complementó esa vida provinciana, esa vida de una ciudad pequeña que tenía su forma de ser en una metrópoli como es Lima, y me incorporo a un trabajo universitario muy interesante, muy intenso en ese tiempo con lo que era la literatura peruana, y paralelo a eso estaba ya tejiendo en realidad cosas que me interesaban mucho, y pesó mucho más esto porque comenzó a tener inmediato éxito en los lugares que comencé a exponer y vender, y todo ese asunto provocó prácticamente comenzar a entrar plenamente y a tiempo completo en el tejido. Así es como me encuentro ya un poco más de 40 años en este trabajo, y por supuesto a tiempo completo, con mucho apasionamiento, mucha investigación y experimentación y todas esas cosas, y encontrar más bien su forma de desenvolverse contextualizando a nivel internacional, y esta obra tuvo la fortuna de ganar muchos premios fuera del país en eventos, los eventos más importantes que actualmente se tienen en arte textil contemporáneo. Te preguntaba lo de la Universidad de Huamanga porque además sabía la respuesta y quería que nos hables de tu formación en literatura, porque la literatura, esa formación en literatura, de alguna forma condiciona o es un elemento importante más bien en tu obra, que tu obra finalmente es un cuento narrado, tu obra tiene mucho de narrativa, ¿no? Sí, efectivamente, José Carlos. Ocurre que si bien yo habría querido hacer una academia a nivel de lo que es la pintura, el arte, en realidad en bellas artes, a la edad que tenía en ese entonces cuando me promocioné en secundaria no me permitían a esa edad. Y pues por no perder 2 años de mi vida entré a la universidad, y el más cercano, paralelo al dibujar y al pintar, era la poesía, que ya hacía por supuesto antes, por eso es que tomé esa carrera. Y efectivamente la poesía para mí es digamos, una forma de expresarse con versos o con pocas palabras, en realidad cosas totalmente intensas, sensibles, muy profundas. Y eso lleva a la metáfora en realidad, a esa parte de, digamos, llevarlo a una realidad en poquísimos elementos para poder expresarse de la mejor y mayor manera posible. Efectivamente,
Ayacucho, aparte, tiene pues toda una literatura oral muy grande que yo había además escuchado desde mi hogar, porque lo que hacían mis padres en la cena, en algunas reuniones que tenían, era justamente contar esa literatura oral, porque eran de los medios de comunicación que teníamos, eran justamente las conversaciones, que ahora ya se ha perdido, pero en ese tiempo era bastante abundante, y entonces conocí mucho de la literatura oral y por supuesto ya en la academia lo que era la literatura nacional e internacional, y inmediatamente en esa etapa al boom de la literatura latinoamericana, que por supuesto traía a nuestros escritores latinos con esas historias maravillosas del realismo fantástico, que realmente lo que ha traído es todo un mundo fascinante, y por ese lado está. Tienes razón cuando dices que justamente eso es lo que ha provocado, por ejemplo, que estas dos primeras obras que se están produciendo tienen que ver con metáfora, porque hasta en los títulos tiene eso, y en cada uno de ellas procuro en realidad hacer de alguna manera lirismo, poesía, intimidad y todas esas cosas, de tal manera que me acerco a lo humano lo más cerca que se pueda, porque a mí nada me ha sido realmente ajeno, porque todas las cosas siempre han estado vistas, ¿no? Si ha sido paisaje, los paisajes, así como tiene nuestra geografía tan rica y variada como la costa, la sierra y la selva, cada uno con sus características, cada uno con sus temas en realidad. Y yo lo hago así como una metáfora, porque está construido por cada uno de nosotros, que por generaciones estamos configurando su naturaleza, su forma de existir, y a pesar de que no somos conscientes que hacemos la historia, cada uno estamos provocando en nuestra interacción con cada uno de estos sitios en los que vivimos una manifestación de esa realidad. Y por eso es que yo hablo, por ejemplo, de un paisaje cantado en tiempo eterno. No hay en realidad una anécdota lo que se quiere contar, no quiero hacer un retrato de un lugar específico, no quiero hacer un paisaje centrado en algo, quiero hacerlo en realidad vivir dentro de lo que significa en su espíritu, dentro de lo que significa su cosmovisión, dentro de lo que significa para el hombre en realidad energía poderosa con la que tiene que convivir, tiene que apropiársela, tiene que dominarla y todas esas cosas. Es curioso, porque además son elementos que ayudan a la comprensión, porque al final tu obra es una experiencia sensorial que luego supone un reto, porque requiere comprenderla, requiere empezar a deconstruirla para entenderla. Y por eso te hacía la pregunta sobre el tema de la carrera de literatura. Nos has hablado un poco de la poesía y de la metáfora. Realmente es la clave en la que se tiene que leer tus obras, pero también has hablado del boom latinoamericano y el realismo mágico, ¿no? O sea, que ese surrealismo, ¿no?, que está presente en tus obras, ¿no? O sea, más que un surrealismo desde el punto de vista formal del movimiento, lo onírico, ¿no?, presente en tu trabajo, y es otra de las claves que ayudan a entender y aproximarse y a relacionarse con tu trabajo. Sí, José Carlos, creo que sí, efectivamente. Ocurre que he encontrado, cuando después de estas letras me acerco en realidad a lo que era la gráfica, digamos, de nuestro país, y como al principio dije, y para nadie es de verdad desconocido, nosotros somos el banco de datos de Sudamérica en realidad. Una civilización tan profunda, tan extraordinaria, ha dejado elementos potentes, y dentro de eso el simbolismo ha jugado un rol sumamente importante, porque eso es el único que aproximaba justamente a esa forma de ver dioses, a esa forma de ver entidades especiales, y que nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de esta forma de ser. Siento que la forma como ellos simbolizaron, estilizando magistralmente, llegando a un punto en el que con pocas líneas podían no solamente sugerirnos, sino prácticamente decirnos, ¿verdad?, describirnos y contarnos historias completas, es absolutamente fascinante. La forma como simplificaron, cómo abstrayeron cada uno de los elementos, es algo extraordinario que, por supuesto, para mí
como alguna vez dije, es como tatuar realmente una entidad, lo que implica, por supuesto, ser parte de algún lugar, parte de una forma de ser, parte de una forma de vivir. Y entonces ese tatú siempre me ha acompañado, porque efectivamente es como el ADN, es el espíritu prácticamente de esta sociedad, que a pesar que pertenece a una forma de pensamiento, por supuesto, de generaciones anteriores, sirve dentro de esto como una base en realidad para poder continuarla. Y la continuación tiene que ver justamente cogiendo todo este elemento y la abundante, digamos, artes visuales contemporáneas que existe, comenzar a juntarlas y dentro de eso comenzar a buscar, dentro de esta realidad, una nueva versión, una nueva expresión, o intentar hacerlas, que ha sido siempre y es el propósito de quienes de alguna manera nos acercamos a hacer artes visuales. Hay, además, ahora ya desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Hay una constante búsqueda, ¿no? Yo he tenido la suerte de que llegue a mis manos tu obra organizada, ¿no? Y poder ver diferentes momentos y la constante es una permanente exploración técnica, o sea, una búsqueda además de renovación del lenguaje, ¿no? O sea, la comprensión casi neurótica de la técnica heredada, ¿no? O sea, es un desmenuzarla hasta su comprensión más primigenia y a partir de ahí continuar un camino hacia adelante, pero en tu obra veo que hay marchas atrás y hay revisiones del trabajo hecho que luego se vuelven a traer y eso conseguido se vuelve a deconstruir para volverlo a traer. O sea, es un trabajo permanente o sea, sin contar con el pretexto del motivo, que es riquísimo, es lo que estamos hablando hasta ahora. El trabajo técnico tiene es una historia que vale la pena por sí misma, ¿no? O sea, porque hay esa especie de neurosis que detecto en la búsqueda así tan primaria de dónde vienen esas técnicas, pero una búsqueda constante de la renovación del lenguaje. Sí, exactamente. Si algo uno quiere hacer en la vida y quiere hacer, digamos, si podemos decir la voz de uno, es justamente buscar ese lenguaje. Y ese lenguaje es todo un reto, por supuesto, y tiene que ver con ese sistemático trabajo de enfrentarse a esa batalla en la que tú quieres lograr algo. Y por supuesto, en un momento puede resultar muy especial un trabajo, pero en otro momento ya no, porque aparecen otras versiones. Y justamente de lo primero a lo segundo. Y si yo veo la primera obra, Ñaupayuya, que viene a hacer reminiscencias ancestrales, a esta última obra, del Mar Interior y Retorno a lo Sagrado, todo ese camino es distinto en realidad. Sin embargo, cuando pasamos parte por parte, sí se va a ver lo que acabas de comentar, que sí efectivamente se encuentra digamos, esa revisión, si se puede hablar de alguna manera, de qué cosa es esto. Y eso es el retorno a esa fuente que siempre hablo, para poder enriquecerla y efectivamente transformarlo en aquello que estoy logrando hacer. Porque al final, yo no sé si uno puede llegar en realidad siquiera a hacer una obra realmente completa de lo que uno quiere decir algo. No sé si el conjunto puede decir tu lenguaje, pero la idea es que algunas de ellas comiencen a manifestarse como expresiones completas de lo que venías buscando y vienes buscando en realidad, y pueda sentirse de alguna manera como un trabajo desarrollado, bien programado, bien racionalizado, porque también el problema del espíritu tiene que verse desde esa perspectiva. No es tanto como dejar, digamos, a la libertad digamos, de qué cosa pasa con las cosas. No, uno tiene que ir a retroceder, racionalizarla, construirla, porque de eso se trata, creo que el mensaje, y de alguna manera eso creo que acaba en realidad con uno mismo en el tiempo. No está hecho en una sola. Algunos de los títulos que contienen estos libros que están produciéndose insinúan
cierta historia, cierto retazo de ese paisaje que yo hablo, cierto ritual de lo que contendría esa historia en realidad. Por eso es que algunas son como completas, más complejas, y otras relativamente centradas e intimistas en la que aparecen solamente 2, 3 elementos y todo eso. Es un permanente reto que uno tiene para encontrarse con ese trabajo de poder lograr y obtener algo interesante. En esa parte de la técnica, además, hay un aspecto que me parece bastante destacable, ya en el aspecto humano, que es la generosidad de compartir toda esa investigación técnica, porque uno pensaría que tú como artista, en la búsqueda de ese reinventar el lenguaje, de lo que harías para ti, ¿no? Dices, oye, todo lo que yo he ido conociendo, yo he ido descubriendo, pues lo aplico en mi trabajo. Y ya está, y ahí queda, y es totalmente, podría ser totalmente válido, ¿no? Pero no, tú no haces eso, o sea, todos tus avances, el conocimiento adquirido y el conocimiento adquirido en tu proceso técnico, además lo compartes, está a disposición del mundo, nunca mejor dicho, porque además vienen personas a aprender de todo el mundo y sin ningún tipo de reparo, pues tú compartes con ellos toda esa investigación. Muchas gracias, Carlos. Sí, y yo quería, y a la pregunta anterior no lo había completado y me ayuda en realidad tu pregunta a esto. Yo lo había tratado desde el punto de vista de cómo es el trabajo técnico de lo que es capturar las imágenes y los mensajes, pero te entiendo en la parte, digamos, tecnológica, la del proceso, la de transformar este medio. Este medio es sumamente complejo y tiene varias partes, por supuesto, pero para resumirlo, en realidad lo que hay que definir y hacer permanentemente es cómo es que se materializa este trabajo como tejido, porque si bien la primera parte es la conceptualización, la realización de la pintura, que no es mi medio, por supuesto, pero en este caso, por el estilo de trabajo que tengo, uno se es en realidad pintor antes que ser tejedor. Y entonces, cuando se quiere materializar esta pintura en el tapiz, tiene que trabajar cómo es que las fibras pueden convertirse en un medio de expresión. Y efectivamente, si bien se puede tejer llano de la manera básica, hay posibilidades y recursos que justamente acabas de tocar, que son aquellos que son de la exploración permanente, de la experimentación permanente, de la posibilidad de encontrarla y multiplicarla en cantidad de veces unas formas de enlaces, unas formas de entrelazamiento o relación entre trama y urdimbre, que es la estructura base de un tejido. Y efectivamente en mi vida nunca me he detenido dentro de eso, y bien dices, y para mí es parte de mi filosofía de vida, el que enseñar es aprender. No podría ser de otra manera desde mi punto de vista, porque en el compartir uno realmente lo que hace es racionalizar su conocimiento, organizar su conocimiento y no solamente entender su trabajo. Y lo que se trata dentro de una técnica es entender perfectamente tanto más y mejor, y tanto como más simple sea lo complejo de lo que haces, es de alguna manera el regalo que te ha dado tu don y tu talento de trabajarlo, tu creatividad te puede llevar eso. Y en ese sentido, sí, efectivamente, la enseñanza que desde los primeros años de 80 comienzo a hacer en diversos centros, en diversos formatos, a través de instituciones, o yo mismo como director de instituciones, o como tallerista también, o individualmente también. He podido dar en diversos formatos como conferencias, como charlas, como demostraciones, como talleres en diferentes formatos y todo eso. Y eso en realidad ha sido una aventura, porque, insisto, ha sido una forma de aprender este trabajo, de conocerlo muy bien este trabajo. Así que lo que hago es que lo que yo voy concentrando, en otro momento ya voy trasladando a los demás. Y ciertamente quiero decirte algo interesante. Algunos de los que han recibido información de esto
tienen mayor información de lo que podría, de los tapices que hay acá, porque no todas las técnicas se pueden aplicar ni se aplican en una pieza. En realidad tiene sus características, tiene sus funciones y tiene limitaciones las técnicas, y según el estilo que uno tiene. Para mí algunas cosas, por ejemplo, son para enfatizarlos, unas cosas son para delinearlos, para que las formas comiencen a saltar, a presentarse y tengan la fuerza que uno está buscando dentro del trabajo. Entonces, las técnicas juegan un rol muy importante para poder hacer que comience a tener la fuerza, la riqueza, el valor que uno está queriendo darle a cada uno de los elementos que en el interior del trabajo uno tiene. Y desde esa perspectiva uno está prácticamente trabajando permanentemente con los recursos y artificios que uno dispone para poder hacer una elección lo más apropiada y cercana posible a lo que uno está buscando. Para esta colección de libros estuvimos pensando de qué forma aproximar, ¿no?, tu obra, porque como bien nos has contado ahora mismo, si alguna de las palabras, o sea, si una palabra podría ser parte de las definiciones de tu obra estos 40 años, es prolífico. O sea, tú has sido muy prolífico no solamente en cantidad y calidad de obra, sino también en la cantidad de personas a las que has llegado. Tú estás siempre muy dispuesto a participar en conferencias, como nos has contado, conferencias, talleres, ¿no?, clases magistrales, ¿verdad? Son eventos de compartir y de interactuar con muchísima gente, y durante muchos años, ¿no? Ha sido parte integral, además de tu trabajo. Sí. Efectivamente, la obra en realidad lo que se hace es, no solamente por el hecho de que tiene que ser un producto como lo es en la sociedad, tiene que ser un medio también, digamos, de tener que relacionarse, de contextualizarse, y esa contextualización se da efectivamente en medios como eso, de formatos distintos, y efectivamente la enseñanza es una de las formas de relación. La otra es la de exhibirlos, por supuesto, y entonces se ha exhibido en museos, se ha exhibido en galerías, se ha exhibido en eventos importantes también, tanto como parte o también, bueno, por la fortuna de haber sido apreciada, con su aprecio, haber encontrado, por ejemplo, Australia, pues tener un premio como de la elección de la gente, ¿no? Eso es absolutamente hermoso en realidad, y en otros, por supuesto, ganando los premios que allí se tenían. Esos son, digamos, ya los caminos que tiene que tener una obra, y que de alguna manera lo que hay que hacer es encontrar formas de compartir, que en el fondo en realidad lo que hacen y han hecho cada uno de ellas, tanto del país como fuera del país, han sido ser motivadores, ser unos estímulos para continuar esforzándose, por supuesto, y depurando lo mejor de uno para poder realizar mejores obras. Nunca ha sido como para poder, digamos, alabar la obra que fue a la competencia. Fue, por el contrario, como un reto para uno para poder seguir continuando, porque creo que de eso se trata en realidad. Si bien hay un ego por esa parte, lo más importante dentro de esto es el compartir, contextualizar y encontrar posibilidades de desarrollo. Más aún cuando tú te encuentras con muchas versiones, muchas expresiones que enriquecen, por supuesto, esa fuente de inspiración de la que va a resultar, digamos, tu trabajo nuevo. Entonces, ese manejo, digamos, permanente, vital, todo es lo que provoca en realidad este trabajo, que de alguna manera lo que ha hecho es que un poco como más de 2 partes de mi vida esté metido dentro de eso en realidad permanentemente, ¿no? Te hablaba sobre la aproximación que hemos hecho, ¿no?, del análisis de esos 40 años, que podría haber sido, como lo hablamos en su momento, podría haber sido cronológica, ¿no?, pero finalmente decidimos hacer una aproximación desde el punto de vista de la temática, ¿no?, los diferentes temas. Hemos empezado por 2,
me gustaría que nos hables de paisajes cantados en el tiempo eterno. Muchas gracias, Carlos. Justamente el comenzar a expresar estas obras a través de la temática es una forma de concentrar o centrarse en aquello que fue, digamos, mi atención en algunos momentos. Hace unos momentos dije que sí, los temas que yo había visto eran diferentes aspectos y todo el humano era aquello que me concernía para poder pensarlo y de alguna manera encontrar. Los temas variados que hay, que se tienen, una de ellas es este de paisaje cantado. En tiempo eterno, ¿por qué razones? Ocurre que en el caso personal, esta parte de los Andes centrales de Sudamérica tiene un ecosistema muy rico y ese ecosistema además nos regala espectaculares vidas y han dado lugar a expresiones muy especiales. Si yo me he acercado, por ejemplo, a la sierra, me he acercado por su música, me he acercado por ese violín, por esa arpa, por todas esas cosas que se tienen en esa música, que además tienen su significación y sirven para especiales situaciones. Si yo me acerco a la sierra, me acerco en realidad a las montañas y veo espectaculares montañas que si yo veo como historia, lo veo como dioses, lo veo como entidades protectoras o simplemente como espectaculares y poderosos que son. Y entonces, si yo me acerco a cada uno de los elementos que hay en la sierra, voy a encontrar y se encuentran en realidad lindas cosas. Y eso es lo que se ha trabajado en esta parte. Pero desde un punto de vista, no, digamos, acercarme para tomar una fotografía y eso registrarlo. Yo no quiero registrar un punto. Quiero registrar la parte que significa para la humanidad, que significa para mí como una forma de presencia en el hombre. Yo creo que desde esa perspectiva, por ejemplo, he hecho de las montañas ofrendas, rituales, ¿no? He hecho de los personajes ciertos encuentros en ciertos rituales. Y entonces se va a ver eso. Si yo me acerco a la selva, que es otro paisaje totalmente diferente dentro de este libro, es absolutamente extraordinario. En algún momento fue asombroso acercarme a la selva para mí, porque poder pasar con una canoa en una noche de luna a través de entre las raíces de un árbol es absolutamente alucinante, surreal. Poder ver esa soledad o poder ver esos chillidos que hay a ciertas horas en la selva es absolutamente extraordinario, pero eso es la parte sensible de lo uno, lo que le toca, pero no es eso en todo. La selva tiene esos árboles hermosos y hay cantidad de significados para cada una de las personas que viven cerca y para toda la humanidad. Uno puede servir como cobijo, como vida, para otros puede servir como mercadería, etcétera, etcétera. Hay todo un conjunto de cosas, pero más que eso, las que existen dentro de ese entorno y por generaciones son las leyendas, los mitos, los rituales, la forma como se conciben ciertas plantas allí y como medicinas sagradas, por ejemplo, en este caso, hay unas obras que se va a ver sobre la ayahuasca, por ejemplo, y el ayahuasca como una medicina que equilibra el cuerpo. Y hay muchos temas al respecto. La exuberancia de la selva para mí ha sido envolvente, profundo, y de esa forma yo he desarrollado cantidad de temáticas dentro de eso. Pero me voy a acercar a otro lugar que yo ya siendo joven la conocí, y es la costa. La costa es absolutamente otro elemento, totalmente diferente a las montañas, a la selva donde están las plantaciones, y esto es otra cosa totalmente distinta. Podría relacionarse a la soledad, podría relacionarse a la meditación, podría relacionarse a la espiritualidad, porque los desiertos, las dunas y todo ese paisaje extraordinario es lindo realmente. Pero hay algo más que está junto a esto, y en este caso es el mar.
la inmensidad, la profundidad, lo insondable que es, y el otro mundo que hay allí es absolutamente increíble. Yo la conocí, el problema del océano y el mar, a través de la serie de Jacques Cousteau, y por supuesto después uno puede encontrar cantidad de elementos que nos introducen a un mundo fascinante. ¿Y por qué cuento todas estas cosas? Porque justamente en esas obras están allí, ¿no? Un corte así transversal del mar en la que se pueden ver estos elementos que viven entre las plantas y animales diversos y todo, ¿no? Es un mundo totalmente diferente, y con la intervención del hombre, ¿cómo es que se afecta también todo esto? Y esos elementos también han sido motivo de mi reflexión. ¿Cómo poder presentar eso? ¿Cómo presentar la costa? Y por supuesto, para mí, viviendo muy cerca a la playa acá, y cuando yo me acerco a la playa cercana que yo tengo aquí en el Callao, ver de retorno las aves ahí a la isla del frente, a la isla San Lorenzo, etc., en bandadas a partir de las 4 o 5 de la tarde, hacer esos retosos, y allí al fondo en realidad el sol desapareciendo, es absolutamente extraordinario. He tenido elementos que me han permitido en realidad poder trabajar, retorno al hogar, el encuentro con la familia, con los hijos y toda esa cosa. O sea, cada uno de estos paisajes lo que me ha dado es no realmente como territorio, como geografía, sino como una entidad, y que me permite en realidad aprovechar lo rico que tiene de cada uno de esos, más en la parte que tiene que ver con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus emociones. Vamos ahora el otro libro, Aves, voces aladas estacionales. Gracias. Sí, otra vez hay una metáfora aquí también, en realidad. Uno de los elementos en mi vida, dentro de todas las variadas temáticas, pero en este caso relacionado con las aves, es una preocupación muy especial, y es una conexión por mí con las aves muy especial. Alguna vez tuve en mi mano un colibrí, alguna vez, por accidente, entre los niños ahí, caminando por ahí en Ayacucho. Yo no sé, alguien probablemente con un gel pues, lo hizo en el piquito, y cuando pasó eso, cayó esa ave, y yo corrí, por supuesto, no porque quería verlo muerto ni nada, por socorrerle, porque no hice eso en realidad. Pero esa primera vez que me encontré con este colibrí en las manos, que estaba vivo, y por supuesto que después tomó fuerzas y llegó a volar, en ese momento me encontré con un animal extraordinario, una simplicidad de línea, un movimiento, un color extraordinario. Era una belleza que por primera vez se me acercaba en realidad en una ave. Quizá esa anécdota de mi vida es una de ellas nada más, porque después siempre me han encantado las aves en realidad. Pero este libro no tiene que ver expresamente con las aves nada más, que es un tema de la que uno puede, por supuesto, hacer muy libremente muchísimas composiciones, no como una ave específica ni como hombre específico. Yo no necesito un lorito o algo así, porque no es el realismo como tal o el hiperrealismo lo que me importa en realidad esa presencia de símbolo como ave en realidad. Y el ave trae paz, trae vuelo, tiene símbolos es un símbolo de paz, tiene toda una connotación en lo humano muy fuerte. Él mismo ha hecho de volar, de elevación, el hecho de planear, el hecho de estar en el aire, este elemento aire, siempre ha sido un elemento muy importante. Más aún cuando hay cuentos, hay leyendas en las que dice que estos animales cuando van a atardecer están yéndose así a estrellas, a cosmos, etc. Pero en realidad todo este conjunto de elementos ha sido una ricura para mí, y me han dado lugar a composiciones muy lindas. Aquellos cercanos en los que podía uno ver 2, 3, 4 retosando, etc. O aquellos en ciertas
ciertas posiciones compartiendo en un paisaje que no es paisaje en realidad, parece ser, pero insinúan montañas para ser la parte de un paisaje también. Pero no solo eso, puede ser parte de una mano o alguien teniendo en la mano una ave, o puede tener en la cabeza, puede tener en el corazón, o en la parte del corazón está la ave. Y entonces este elemento comienza a ser símbolo, no una vida como tal, como ave. Pero no es eso nada más en realidad. Esta actitud de cantos alados tiene que ver también con la vida misma, con la persona, con la madre, con el hijo. ¿Qué puede ser más tierno, más bello que un abrazo o un beso de una madre al hijo? ¿Qué puede ser más bello aquello en la que uno puede amar su hogar y no pueda ser alada esa decisión o esa elección? Por supuesto que lo es. Entonces yo considero dentro de los cantos alados que si bien tiene que ver con el ave, de manera simbólica a este elemento de elevación, a este elemento de liberación, a ese elemento espiritual de encontrarse con algo sagrado, yo diría en realidad. Yo creo que el tema, digamos, de los cantos alados, estacionales que pueda verse en el tema de las aves, da para muchísimo, para poder seguir trabajando. Y digo estacionales también porque respondemos en cada uno de nuestros momentos de vida justamente con una actitud X frente a la misma circunstancia. Estacional en la medida que es mi estado de ese momento para responder a él. Siendo que seamos de la misma edad, podemos responder de diferentes maneras, pero igual sigue siendo diferente y estacional. Tenemos temporalidades que cumplir, pero si vemos esto como estaciones, como ciclos de tiempo nada más, verano, etcétera, etcétera, que también nos regalan otros estadios de vida y también me da a mí en este caso un soporte para poder pensar que a través del color puedo simbolizar también las estaciones. Entonces puedo tener tiempos de cosecha, puedo tener primavera del amor, puedo tener otoño del encuentro, o qué sé yo. Muchas cosas podrían venir dentro de esta forma de pensar a nivel estacional y dentro de lo que significa el acto de volar. Muchas gracias. Sí, efectivamente, si hay alguna cosa que hay allí en realidad es que cada uno de estos temas son una pequeña selección de lo que uno hace. Mi trabajo tiene que ver con series. Y la serie para mí no es hacer una obra, digamos, en cantidades. Se trata de cómo es que un tema es posible a poder desarrollarlo más y más. Si yo, por ejemplo, tomo el tema, digamos, de lo que son las aves, por decir en este caso, eso es infinital. Eso es posible a desarrollar. Aún lo desarrollado es posible modificar, desarrollar, procesarlo, progresarlo o encontrarlo en diversas formas. Es más, puedo simbolizar de diferentes maneras. Pero eso recreando nada más, pero también da lugar a que las series puedan ser como, digamos, el tomar fotografías a una persona en diversas formas, con ropas distintas, en actividades distintas, en momentos distintos, en lugares distintos, junto con otros y todos los demás. Esa exploración es muchísima. Lo que se está haciendo en este momento es una selección que de alguna manera dé idea de este concepto que estoy queriendo trasladar, que estoy queriendo compartir con todos los que se acerquen a la obra.